Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos de nuevo en un viernes más de, de Tecnociencias. En esta ocasión nos trae otra charla y nos presenta nuestra compañera Ana Bravo, la charla titulada Los misterios del mar profundo. Recuerden acompañarnos, dejarnos sus comentarios y dudas y Ana con gusto se los contestará. Adelante, Ana. Muchas gracias, Adrián. Hola, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa, chicos, con la cámara. Tuve problemas técnicos. Entonces, una disculpa. Me voy a presentar. Soy Ana, bióloga y tallerista del Club de la Divulgación Científica en Pilares. Y pues más que nada, a lo mejor ustedes se van a preguntar por qué estudié biología, ¿no? Sinceramente, no iba para la carrera de biología, yo quería arte, pero finalmente sí me animaron a estudiar biología y más que nada porque siempre que iba a las playas me gustaba ver el mar, los océanos y aparte me asombraba mucho el hecho de qué plantas podíamos encontrar ahí y qué animales. Aunque debo de confesarles sinceramente que antes creía que solamente los animales habitaban en la superficie del mar o del océano y que no había vida marina en las profundidades, ¿no? Tenía esa vaga idea que solamente existía en la superficie, no había nada de vida en el fondo marino y que solo habitaban como seres místicos como las sirenas, ¿no? Pero yo creo que también ustedes tienen esta pregunta de qué hay debajo de los 200 metros de profundidad en todos los océanos. ¿Ustedes creen que existan los animales? Y si es así, ¿por qué no los conocemos tanto? O de cómo se alimentan, o cómo es que sobreviven, y por qué sabemos tan poco de este ecosistema, ¿no? Si aún no lo saben, entonces, pues en esta plática les voy a contar un poquito acerca sobre el fondo marino. Pero antes es importante recordar algunas generalidades que sabemos sobre los océanos y mares. Entonces voy a empezar, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta charla? Algunas cosas sobre mar profundo. Generalmente, algunas características de los océanos. Luego vamos a entrar ya con el tema de fondo de mar profundo, algunos ejemplos de islas de mar profundo. Y finalmente vamos a cerrar con la importancia de los océanos y los mares profundos. Para comenzar, me gustaría hablarles que pues, los océanos y los mares cubren el 71% de nuestro planeta Tierra, lo cual es muy importante porque nos da una idea sobre el papel que juega en la diversidad de nuestro planeta. Pero pues ya que mencionamos la palabra océano y mar, ¿ustedes creen que será lo mismo? ¿Un océano con un mar? Pues aquí les puse las dos definiciones. El océano es un cuerpo de agua grande y salado que va a rodear a las masas terrestres o a los continentes, por así decirlo. Y el mar es un cuerpo adyacente al océano que es de mucho menor tamaño. También es de agua salada, por supuesto. Bueno, pero antes de que me pase a la siguiente presentación, entonces la principal diferencia entre un océano y un mar es el tamaño. Cuando nosotros vamos desde la primaria, nos enseñan los océanos que están en nuestro planeta Tierra, ¿no? Conocemos 5 océanos. El océano Pacífico, déjenme apuntarlo, que se encuentra en este apartado, es el océano más grande del mundo, ¿no? Y aparte es súper interesante porque en el océano Pacífico se encuentra el punto más profundo de que se haya encontrado en la Tierra, ¿no? Este se encuentra por aquí, en esta parte, y se llama el abismo Challenger. También una disculpa por mi inglés, sé que no son muy buenas. O también es conocido como las fosas de las Marianas. Este punto tiene una profundidad de 11 kilómetros. Si ustedes recordarán, salió una noticia muy que inundó todas las redes sociales porque James Cameron, el cineasta que hizo la película de Titanic y Avatar, fue el que llegó a esta profundidad, ¿no? Y grabó todo su proceso en un sumergible de 1 metro de ancho por 7 metros, me parece ser como de altura. Entonces es súper interesante, ¿no? El segundo océano más grande del mundo es el océano Atlántico. Abarca como
aproximadamente el 25% de la superficie terrestre, y es súper importante porque tiene una gran diversidad acuática, además de la importancia de sus yacimientos, o más bien de sus depósitos de petróleo y gas. El tercer océano más grande es el Océano Índico, que se encuentra en este lado. Y pues abarca aproximadamente como 70 millones de kilómetros cuadrados, y he oído que se considera como la cuenca más caliente de la Tierra. Sinceramente, no me he puesto a investigar por qué lo clasifican así, pero me he de imaginar que es por la incidencia de la luz solar. Y también tenemos el Océano Austral, que se encuentra aquí abajo. Este océano encierra como el continente antártico, o la Antártida, ¿no? Y pues es muy importante porque ahí circula una corriente de agua fría que se llama la corriente circumpolar ártica. Y finalmente tenemos el Océano Ártico, que es el océano más pequeño, el que menos se ha estudiado y el más inaccesible, ¿no? Yo creo que por la lejanía del hombre de llegar hasta acá arriba. Entonces, pues estos son los océanos principales, bueno, más bien todos los océanos que tenemos en nuestro planeta Tierra, y no me voy a meter a fondo con los mares, porque si ustedes recuerdan, los mares son de menor tamaño. Entonces, si hablamos de todos los mares que se encuentran en todos los continentes, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Solamente me voy a enfocar en los mares mexicanos, ¿no? En los mares de nuestro territorio mexicano. Entonces, principalmente, los mares representan casi el doble de superficie de nuestro continente, si ustedes lo pueden observar. Nuestro continente en esta imagen, o la parte territorial, está de rosita, y nuestros mares se encuentran en azul. Los mares de nuestro continente, bueno, de nuestro país, perdón, están generalmente constituidos por tres zonas. El mar territorial, que es la franja azul como rey que ustedes pueden observar alrededor. La zona contigua, que es a partir de esta franja, 44 metros mar adentro. Y la zona económica exclusiva, que es toda esta zona azul, como entre azul cielo. Esa es la zona económica exclusiva. Estas zonas son zonas de jurisdicción de México, en donde México tiene la obligación y el derecho como de explorar, pero además de explotar los recursos marinos que hay en esta zona. Lo más importante es que estas zonas forman parte de las regiones marinas de México. Tenemos una región marina que está constituida por el Océano Pacífico, de este lado, y dentro del Océano Pacífico se encuentra el Golfo de California y el Golfo de Tehuantepec, que también son llamados mares. Y del lado del Atlántico, en la región marina atlántica, tenemos al Golfo de México y al Mar Caribe de este lado. Entonces ya más o menos sabemos de nuestros mares. Ahora, como todos los sistemas acuáticos, los océanos también se van a clasificar en diferentes zonas para su estudio. En esta clasificación que yo les puse en esta diapositiva es la zona ecológica. La zona ecológica, ¿en qué se basa? Principalmente en los factores ambientales y en la distribución de los organismos. Obviamente, dentro de esta clasificación van a haber mucho más clasificaciones, ¿no? Ya saben, al mundo le encanta clasificar, más bien al hombre le encanta clasificar todo, ¿no? Entonces, solamente dentro de la clasificación ecológica les voy a hablar del ambiente pelágico y el ambiente béntico. El ambiente pelágico es este cuerpo de agua que no está relacionado con el fondo y se divide de zona horizontal y de zona vertical. En la zonación vertical podemos encontrar las zonas epipelágica, mesopelágica, batipelágica y avisopelágica. Y en la zonación horizontal podemos encontrar la zona nerítica, que es la zona que abarca las aguas
de la plataforma continental y la zona oceánica, que son las aguas que abarcan mar afuera. Dentro del ambiente béntico podemos encontrar estas siguientes zonas de acuerdo a su profundidad. Se clasifican de acuerdo a su profundidad. Pero el ambiente béntico es ese ambiente que sí está relacionado con el fondo, y ustedes lo pueden ver. Se clasifica según su profundidad en litoral, sublitoral, batial, abisal y adal. También tenemos una clasificación por luz, que es muy importante la luz. En los océanos tenemos una zona fótica principalmente y una zona afótica. La fótica quiere decir que es esa zona donde sí llega la luz, donde sí llega a penetrar la luz. A veces también, como en esta imagen o en esta caricatura, nos ponen una zona disfótica, que quiere decir que pues ya como que la luz es más que una penumbra, ¿no? Y en la zona fótica, principalmente, pues ya no hay nada de luz. Hay menos del 1% de luz o la luz está ausente totalmente. Como les decía, estas infografías me gustaron mucho, las encontré en internet, porque nos hablan más acerca de las clasificaciones que a veces pone el hombre a los océanos y los mares para estudiarlos. Como les dije, tenemos una clasificación por luz. Aquí en esta infografía nos muestran más o menos la zona de luz, la zona de penumbra, que a veces la llaman zona disfótica, y la zona afótica, que es donde totalmente ya no hay luz. Y aquí es alguna de las zonas que les hablé anteriormente. La batial, la abisal, y aquí está el punto más profundo del Pacífico, con 11 kilómetros, 11.000 metros, donde llegó el director James Cameron. Y apenas ven el año en que se adentra a las profundidades, ¿no? En el 2002. Entonces, en realidad no tiene mucho. Y es que es muy importante la luz, porque si ustedes recuerdan, la luz entra en la atmósfera al agua, ¿no? Y caliente la superficie del agua. Pero también permite que ingrese la luz y penetre casi hasta los 200 metros en agua, pero que sean muy azules. Porque cerca de la costa, la luz solamente va a incidir como 40 metros, ¿no? A partir de los 200 metros, recuerden, ya no hay luz o está casi ausente. Y por supuesto, como ya no llega la luz, la temperatura empieza a bajar o es baja. Además, casi ya no hay alimentos, porque si ustedes recuerdan, las cadenas alimenticias se basan en una base, que es la fotosíntesis, que es una luz, una planta, un herbívoro y un carnívoro. Entonces, la mayor parte de los peces que pescamos siguen ese principio. Y como siguen ese principio, pues el hombre imaginó que como no había fotosíntesis o no se hacía fotosíntesis en el mar profundo, pues entonces no habían animales en este ecosistema, ¿no? O en este ambiente. Entonces, pero ahora sí, ¿no? Ya recordando un poquito sobre fue cuando entré a la universidad, ¿no? En un seminario que dio una doctora del Instituto de Ciencias del Mar de Tecnología en la UNAM, y la verdad es que me sorprendí, ¿no? Porque, recuerden, yo tenía esta idea de que no existía vida en el fondo marino, solamente en la superficie. Ahora sí, pues déjenme contarles que todo lo que hay por debajo de los 200 metros de mar o de profundidad se le denomina como mar profundo. ¿Y cómo es que se caracteriza este ambiente? Principalmente porque sus ambientes y ecosistemas no tienen luz, tienen temperaturas bajas, porque recuerden, si la luz no llega, entonces la temperatura empieza a bajar, y estas temperaturas son similares a las de un refrigerador, entre los 4 y los 2 grados centígrados. También tienen una presión elevada. ¿Y por qué tienen una presión elevada? Porque básicamente como que el agua está empujando, ¿no? Es decir, va a estar presionando. Entonces, cada 10 metros va a tener una atmósfera. Están bien oxigenados y se preguntarán por qué están bien oxigenados si el oxígeno se encuentra en la atmósfera, ¿no? Y todo tiene que ver porque estas aguas profundas vienen de los polos. Y la importancia de que los polos tengan hielo es que permite el hundimiento de la masa del agua profunda que lleva el oxígeno de la atmósfera.
Entonces, como el agua marina, cuando se enfría, pesa más, esta se hunde y llega por las corrientes marinas o por otros factores, lleva consigo el oxígeno y es por eso que las aguas profundas están bien oxigenadas. Claro, hay excepciones, como les puse, por ejemplo, enfrente del continente mexicano hay una zona de mínimo oxígeno, una zona donde la concentración de oxígeno es muy baja, muy baja. Y no es precisamente porque haya contaminación, sino más que nada porque esta corriente de agua profunda termina ahí, ¿no? Entonces, imagínense esa corriente viajar por todos los océanos 100 años para que después llegue, pues va a llegar con una concentración de oxígeno muy baja. También hay sedimento pelágico, que es este sedimento que viene de la superficie hasta los fondos marinos y generalmente viene de arrastra como los animales y los lodos también de los continentes. Y finalmente el mar profundo va a depender de dos fuentes de energía, ¿no? Que la de el sol, que ya habíamos hablado un poco acerca de ello, y la más importante por la luz que puede llegar a penetrar en los océanos, y la del núcleo. ¿Cuál es la del núcleo? Es esta energía que proviene del centro de la Tierra y que se le llama energía nuclear, ¿no? Y que generalmente en los años 70 pues se descubrió como hidrotermalismo, que viene asociada a un montón de fauna. Y es porque les puse esta imagen nuevamente, ¿no? Ya que hablamos del mar profundo, ya que hablamos más o menos de las zonas que clasifican a los océanos, ¿cuáles son las zonas que abarca el mar profundo? El mar profundo va a abarcar desde la zona, desde la zona abacial, que es a partir de los 200 metros de profundidad, hasta la zona adal, que es a partir de los 6.000 metros hasta los 11 kilómetros o los 11.000 metros de profundidad, que es el punto más profundo. Entonces, recuerden, el mar profundo abarca desde la zona abacial hasta la zona adal. Todo lo que hay debajo de los 200 metros de los océanos se considera mar profundo. Y ahora sí, vámonos con los misterios del mar. ¿Cuáles son los animales que habitan ahí? ¿Y por qué no es que los conocemos tanto? En primera, pues déjenme contarles que podemos encontrar todos los filas que se encuentran en esta imagen. No se alcanza a ver muy bien, pensé que en mi presentación se veía mejor, pero ahorita que ya lo estoy presentando no se alcanza a ver muy bien. Pero es básicamente todos los filas que podemos encontrar en los ambientes terrestres y en otros sistemas de aguas marinos, de otros sistemas marinos, acuáticos, perdón. Entonces, todos los grupos que se encuentran aquí son compartidos, muchos por los terrestres y muchos por otros cuerpos de agua acuáticos. Solamente hay un grupo, que es el que está aquí alejado, que no se encuentra en el hábitat marino, solamente se encuentra en el hábitat terrestre y son los onicópodos, ¿no? Así se llama ese grupo de animales. No les puse una imagen aquí porque si no se iba a saturar, no se iban a alcanzar a ver todas, y quería que se vieran principalmente estas tres, ¿no? Entonces, estos animales, por supuesto, no se van a alimentar de plantas, porque ya dijimos que la fotosíntesis no llega hasta las profundidades del mar. Se van a alimentar de materia orgánica que va a descender de las capas superficiales, como si fuera nieve. Así se va a ver la materia orgánica, ¿no? Como si fuera nieve. Y también estos animales se van a alimentar de otros animales. Los organismos que podemos encontrar pues en el fondo marino generalmente van a ser muy extraños para nosotros y algunas veces hasta monstruosos, ¿no? Como el pesazo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? No estamos generalizados con este tipo de fauna, pero porque ellos tienen esta apariencia. Generalmente es por la consecuencia de la presión, pero también se deben a otros factores de adaptación que tienen estos animales por vivir a las profundidades y por vivir a ciertas condiciones.
Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los animales y de las características que tienen cada uno. Ahorita voy a tocar estos 3 ejemplos, ¿no?, que les acabo de poner. Pero quiero contarles que una de las principales características de los animales que viven en las profundidades es que tienen bioluminiscencia. Estos animales pues producen su propia luz gracias a una bacteria que está ya sea en sus antenas para cautivar a las presas o en su piel para que puedan como escapar de circunstancias peligrosas. Y también se ve que los animales del mar profundo tienen gigantismo. A veces estos animales pueden llegar hasta 1.5 metros de longitud, como son unos organismos llamados arañas marinas. Igual si lo gustan googlear alguna vez o si gustan que les pase esta información, con mucho gusto. Igual, como les comento, no les quise saturar de imágenes porque quería que vieran esta parte. Y otro de los resultados de adaptación que tienen los organismos del mar profundo es que tienen ceguera o sus ojos a veces no son funcionales por la ausencia de luz. Tienen también bocas y dientes gigantes, como el pez sapo, que ustedes pueden ver, a veces mucho más grandes que sus propios cuerpos, y tienen estómagos dilatables. ¿Qué quiere decir esto con estómago dilatable? Que muchos organismos pues son capaces de ingerir presas más grandes que ellos mismos. Entonces, eso es como muy sorprendente, ¿no? Y ahora sí vamos a pasarnos a hablar acerca de estos 3 organismos que les puse aquí. Principalmente es el pez sapo de esta especie, y el pez sapo pertenece a una familia de los peces llamados cauluctínidos, y van a medir entre los 5 y los 40 centímetros. Aquí se ve mucho mayor, ¿verdad? ¿No? O sea, se ve de mucho mayor tamaño, pero en realidad mide entre 5 y 40 centímetros. Como les dije, tiene una boca gigante. Si ustedes ven, tienen o alcanzan a percibir, tienen dientes afilados y tiene una apariencia como muy aterradora para nosotros. Este organismo también tiene una forma de pez globo, o más bien como de globito así redondito, y estos órganos que ustedes ven, que están saliendo como en forma de espinas, ¿para qué le sirven a este animal? Pues como vive en el mar profundo, a veces sus ojos no son funcionales, entonces necesita saber dónde están sus presas. Entonces con estas antenitas detecta los movimientos de las presas y lo sirve para atraerlo y pescarlo, y posteriormente comerse, ¿no? El siguiente ejemplo que les voy a hablar es acerca del gusano Pompeya, de esta especie. Este gusano Pompeya, si ustedes lo ven, se ve como enorme, ¿no? Y hasta nos daría como miedo tocarlo. Pero en realidad mide 12 centímetros, o sea, casi la mitad de una regla. Posee tentáculos sobre su cabeza, como aquí nos lo muestran, y tiene una apariencia peluda, aunque sabemos que no son pelos, ¿no? Ha de tener otro nombre porque los únicos organismos que tenemos pelo somos nosotros, los mamíferos. Lo interesante de este organismo es que se ha encontrado o viviendo adherido en las paredes de las ventilas hidrotermales, y ahorita les voy a decir que es una ventila hidrotermal. Y una curiosidad muy importante de este organismo es que puede aguantar una temperatura de los 80 grados centígrados, o sea, casi 2 veces la temperatura de Acapulco. Y finalmente les puse como este ejemplo al pulpo domo, que si ustedes ya sabrán de dónde deriva su nombre, ¿no? Principalmente está inspirado en el elefante de Disney, por poseer estas 2 aletas sobre su cabeza que nos afigura a esa caricatura, ¿no? ¿Y por qué posee estas 2 aletas? Más que nada para propulsarse y nadar en el mar profundo. Este animal lo podemos encontrar entre los 2.000 y los 5.000 metros de profundidad. Y se va a alimentar de algunos gusanos, unos caracoles, unos organismos más pequeñitos llamados copépodos, unos crustáceos, etcétera, ¿no? Entonces es para que ustedes chequen qué podemos encontrar en las profundidades del mar, ¿no? Y ahora,
¿Qué hace que estos organismos puedan habitar en grandes profundidades, ¿no? Hay 3 características importantes. En primera, les voy a comenzar a hablar acerca de la longevidad, que es cuánto vive estos animales, ¿no? Y pues esta es una de las razones por las cuales no los pescamos, ¿no? Por los años que tienen habitando en los mares. Aquí les puse un ejemplo de un coral. Los corales pueden llegar a vivir entre los 2000 y los 4000 años. ¿Cómo es que sabemos su edad? Cuando a veces los sumergibles, los científicos van a explorar estos nuevos ambientes y toman una muestra del coral, suben a la superficie y le hacen un corte transversal a una de la muestra. Obviamente no van a quitar todo, ¿no? Van a quitar un pequeño pedazo. Hacen un corte transversal y va a salir una forma de anillos. Estos anillos van a indicar cuántos años tiene cada coral. Es similar la técnica a la de los árboles. Si nosotros también le cortamos el tronco de un árbol, nos van a salir los anillos y nos va a decir o nos va a indicar la edad que tiene ese árbol. Es la misma técnica, ¿no? La misma. Son muy parecidas. Entonces, las ramitas que ustedes ven aquí son las más jóvenes y el tronco es el más viejito, como si fuera igual un árbol, ¿recuerdan una rama? Aquí también les puse otros ejemplos, como las esponjas que llegan a vivir entre los 5000 y hasta los 17000 años, o sea, imagínense, los gusanos entre los 3000 y los 1000 años, y los peces de 100 a 500 años. Otra de las características importantes que a veces tienen los animales del mar profundo es que tienen simbiontes, ya sea en el interior o en el exterior de ellos, ¿no? Y es que muchos de estos simbiontes les van a permitir utilizar los materiales que puede haber en los océanos, en las profundidades. Algunos de ellos utilizan la madera, son llamados xilófagos, y es que cuando la madera llega de una tormenta y es arrastrada por los ríos, depositada en los océanos y es hundida, muchos de los organismos colonizan estas maderas, la van degradando hasta el punto de que la vuelvan a convertir en un recurso, ¿no? En un recurso totalmente nuevo. Hay otros animales, otros organismos que se han visto que utilizan los huesos y la celulosa. ¿Cómo es que utilizan los huesos? Hay organismos que, por ejemplo, utilizan los huesos de las ballenas. Cuando una ballena se muere, sus huesos pues se hunden, ¿no? Entonces, estos organismos polinizan los huesos y los van consumiendo. Ahí leí por ahí que a veces hasta tardan 80 años en que totalmente que se degrade el hueso o lo consuman. Y hay otros animales, como los gusanos de tubo, como los que vemos aquí, que utilizan o están asociados con las bacterias para utilizar algunos gases como el metano y los sulfuros y puedan aguantar la tolerancia de vivir en ambientes como hidrotermal. Y finalmente, la última característica importante para los organismos es que tienen una gran tolerancia, mucha tolerancia a la presión, a la temperatura y al oxígeno. Esta imagen, ustedes a lo mejor no lo reconocen aquí, pero esta imagen, o este pez más bien, es el pez denominado el pez más feo del mundo. Si ustedes, a veces hubo una época en las redes sociales donde se veía que a un pez como que lo sacaban de su entorno y como que estaba como así todo caído, ¿no? Como triste, y lo denominaron el pez más feo del mundo. Pero porque tiene una apariencia totalmente diferente en la superficie terrestre y aquí en su ambiente natural. Obviamente porque este pez le ayuda mucho la presión a mantener esta figura. Si nosotros obviamente lo sacamos, va a tener mucho menos presión y es por eso que va a tener esa apariencia física, ¿no? Como les dije, hay gusanos que soportan grandes temperaturas, como les dije, el gusano Pompeya, que suele alcanzar hasta los 80 grados centígrados, o más bien mantenerse en los 80 grados centímetros, y hay otros gusanos que soportan concentraciones muy, muy bajas de oxigenación o de oxígeno. Por ejemplo,
hay gusanos que en ambientes de zonas de mínimo oxígeno, zonas donde casi no hay oxígeno, llegan estos gusanos a habitar, pero más que nada lo hacen para quitarse los parásitos que pueden llegar a tener en su cuerpo, ¿no? Entonces, imagínense vivir con una saturación de menos del 1%, ¿no? Si nosotros, que ahora con la pandemia del COVID, si teníamos menos del 90%, pues ya sentíamos que nos estábamos muriendo, más bien nos estábamos muriendo, ¿no? Nos quitábamos muchísimo. Pero ojo, no solamente hay animales en el agua, ¿no? También puede haber animales o fauna dentro del sedimento marino, como también en el sedimento de la superficie marina o la superficie terrestre. Este es un diagramita que saqué de un compañero de laboratorio de tesis y que él lo hizo. Estos fueron sus resultados acerca de su tesis cuando muestrearon una parte del Golfo de México, ¿no? A 3.000 metros. Él se dio cuenta que en los primeros centímetros del sedimento había bastante diversidad de organismos y con la profundidad iba disminuyendo, ¿no? Podemos encontrar también casi todos los filas que comparten con el medio terrestre, y estas imágenes son tomadas por mí en el laboratorio de la UNAM, que representan a estos organismos. Tenemos copépodos, tenemos ácaros y tenemos nemátodos, ¿no? El hábitat que habita en el mar profundo pertenece a un grupo llamado de organismos bénticos, y los animales bénticos son los que se encuentran estrechamente relacionados con el fondo marino. ¿Por qué? Porque pueden vivir sobre el sustrato, pueden fijarse en él, pueden excavarlo, transitar sobre su superficie o nadar en sus proximidades, ¿no? Esta imagen, nosotros, si la hacemos referencia, a lo mejor creemos que lo que está aquí en el fondo es el cielo y las estrellas, pero en realidad no es así. Este sedimento marino del Golfo de México, a 3.000 metros de profundidad, este es agua marina profunda, y las estrellitas, que a lo mejor ustedes hacen una analogía con estrellas, no son estrellas. En realidad es materia orgánica que va cayendo de la superficie al fondo. Y esta materia orgánica cae en el sedimento y los organismos que se encuentran aquí la ocupan para alimentarse. Entonces, para que vean que no solamente en el agua se encuentran animales, también se encuentran en la superficie, y eso lo hace como una gran diversidad en el ambiente marino. Y ahora, ¿por qué nos apasiona tanto hablar sobre los océanos, o por qué me apasiona tanto? Hay una frase que me gusta mucho y que siempre lo decía una doctora del Instituto de Ciencias del Mar, que decía: el mar es demasiado grande para ignorarlo, ¿no? Y es que realmente es así. Todo lo que nos rodea es mar, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ignoramos tanto? Más que tener 5 océanos, en realidad solamente tenemos un océano, ¿no? Porque todos están interconectados. A pesar de que están unos de un lado y otros de otro, en realidad se conectan unos con otros, ¿no? Cambian continuamente, cambian estacionalmente, temporalmente, longitudinalmente, latitudinalmente, o sea, todo el tiempo están cambiando. Es muy complejo, precisamente porque no es estático, es muy complejo, cambia mucho, requiere de herramientas altamente especializadas, aunque últimamente con la tecnología nos hemos podido ayudar más en su estudio. Presenta grandes retos para las personas que lo estudian o lo estudiamos, y su estudio es muy costoso, ¿no? La infraestructura que se necesita para estudiarlo es muy costosa. Ahora sí, ¿y por qué le puse por qué nos apasiona? Porque ahora sí viene este dicho, ¿no? De que lo más difícil es lo que más nos gusta, entonces, o lo que más nos aferramos. Entonces, por eso nos encanta estudiar los océanos. Y vamos a hablar un poquito acerca de las islas que podemos encontrar en el mar profundo, ¿no? Y principalmente les puse estos 3 ejemplos. Hay otros más,
pero vamos a hablar de estos tres ejemplos y de los que ahorita son más famosos. Vamos a empezar con los montes marinos. Esta imagen que ustedes ven fue una imagen armada a través de información que se recopila a través de los barcos y se recopila gracias al sonido. Con el sonido podemos reconocer el fondo, ¿no? O sea, se envía sonido, rebota y nos envía una sonda que los vamos construyendo, los vamos armando con datos binarios, ¿no? Y de estos datos sale este análisis y podemos reconocer o podemos reestructurar ciertas formas de organismos, fondos, estructuras, islas, y en este caso es la topografía es un monte submarino. En estos montes marinos ¿cómo es que se forman? ¿O cómo es que se formó este monte submarino? Es resultado más que nada del vulcanismo, ¿no? O también puede ser resultado de la tectónica de placas que está formando un nuevo piso oceánico, un nuevo suelo oceánico. ¿Qué pasa cuando las corrientes chocan? Cuando choca un golpe de agua con esta estructura, pues entonces va a generar una corriente que se va a elevar, va a generar giro y va a depositar alimento. Por eso en estos montes marinos podemos ver algunos animales como unos equinodermos, unas arañas de mar, esponjas, corales, entre otras cosas. ¿Dónde podemos encontrar estos montes marinos? Pues generalmente se encuentran en todo el mundo, ¿no? Aunque se ha visto que en los trópicos hay menos. Y no es porque no haya, más que nada es porque no se ha estudiado esa zona casi. Y otro de los problemas que ahorita hay con los montes marinos es que como se agrega alimento, se hace pesca de arrastre. Entonces, imagínense cuando la red pasa, arranca todos los corales y deja a los peces sin el hábitat, pues que les va a permitir reproducirse o les va a permitir que crezcan los juveniles o protegerse y refugiarse de los depredadores. Entonces, ahorita, como aquí se agrega mucha comida y está como la pesca de arrastre, pues es un problema muy importante ahorita con los montes submarinos. Otro ejemplo de islas en el mar que se encuentran en las grandes profundidades, entre los 6,000 metros o los 11,000 metros, son las trincheras marinas, que se caracterizan por tener como un cantil muy escarpado y luego van a caer abruptamente, son muy angostos, son muy profundos, son muy alargados y en todo el mundo hay 37 trincheras. Y por supuesto, México tiene una que la comparte con el resto de Centroamérica, ¿no? Esta que se encuentra en México, pues es de las más grandes, se encuentra en el Pacífico, y uno de los aspectos que la vuelve interesante es que pues hay muy poca fauna, ¿no? Porque tarda mucho el alimento en llegar a esa profundidad, y cuando llega, imagínense, todos los animales quieren comer, ¿no? Y pues la fauna que habita en estas trincheras es la fauna adal, la fauna que vive después de los 6,000 metros de profundidad. ¿Por qué adal? Más que nada, adal viene como del griego, de un dios griego, ¿no? Que se suponía que vivía en el fondo marino. Este ejemplo que les puse es la fosa de las Marianas, que les dije que es el punto más profundo de la Tierra, ¿no? Que también se llama abismo de Challenger, que es donde bajó el director James Cameron. Si ustedes lo ven, como que sí nos da miedito, ¿no? A veces hasta asomarnos así o tener una vista aérea como esta imagen, sí intimida un poquito. Y finalmente vamos a hablar de otra isla que son las ventilas hidrotermales. Este ejemplo de ventilas hidrotermales, o este ejemplo que les puse aquí, es de Sonora, en México, ¿no? Que se acaba de descubrir. Ay, perdón. ¿Cuándo fueron descubiertas las ventilas hidrotermales? Pues en la década de los 70, ¿no? Y cuando las descubrieron, se dieron cuenta que esta ventila hidrotermal estaba asociada de agua caliente, pero además tiene una gran cantidad de vida asociada también, ¿no?
Generalmente aquí dentro, cerca de las hidrotermales, viven gusanos de tubo, que se llaman riptias. El agua, por supuesto, va a cambiar de caliente a fría, y los gusanos que viven asociados a estos ecosistemas, pues van a ser como tipos corrientes para que llegue el agua fría, el agua caliente, o más bien para que se temple esta agua, ¿no? Y no solamente haya como agua hirviendo. Y van a generar, pues, una temperatura de 40 grados centígrados, una temperatura donde todavía los humanos podemos habitar, ¿no? Y este sitio también va a tener un montón de azufre con mucho metano, ¿no? Y van a tener bacterias simbiontes, como les dije, estos gusanos, para que puedan adquirir el metano y el azufre y puedan sobrevivir dentro de estos ecosistemas. Y ahora, ¿cómo estudiamos el mar profundo? Para estudiarlo se necesita una infraestructura mínima, ¿no? ¿Cómo está compuesta? Más que nada por buques oceanográficos, sumergibles, robots y vehículos automáticos y telepresencia, que la telepresencia es como esta transmisión en vivo desde el fondo marino hasta nuestras aulas, ¿no? Y aquí les puse un ejemplo muy bonito de los buques que tiene la UNAM y que también se usa para el estudio científico, también se lo pueden prestar a otras empresas. Y esta imagen representa el laboratorio por adentro del barco de la UNAM. Este es el buque oceanográfico, el Puma. También tiene a su hermanito, el buque oceanográfico, el Jusco Tierra, que se encuentra en el Golfo de México. Este se encuentra en el Pacífico, en el Golfo de California y Tehuantepec. Este es el laboratorio donde aquí se conecta todo el equipo de cómputo para mandar el sonido y que se vea reflejado a través de topografía y se vea cómo el buque va caminando, ¿no? Y esta es una imagen que saqué de una presentación anterior que había hecho acerca de un robot, de un vehículo automático, en donde a veces lo sumergen para traer muestras del fondo marino y así saber qué hay, ¿no? Y por qué es tan importante que conservemos ese organismo, o por qué es tan importante que se encuentre en el fondo marino. Y pues también me gustaría hablar que pues últimamente, pues ya saben, el hombre también ha utilizado pues energías alternativas como es el viento, es el oleaje, las corrientes, entre otras, ¿no? También estamos generando pues nanotecnología que nos va a permitir comunicarnos mejor. Para el caso de los observatorios, tenemos cómputo de alto rendimiento, ahora unas plataformas llamadas nubes para guardar los datos, fibra óptica para mover la información y comunicación. También hemos generado tecnología en el marco de la robótica. Por ejemplo, los brazos de los sumergibles son de robótica, ¿no? Y también hay robots que operan desde arriba, o sea, desde la superficie, como con un tipo Nintendo, que permiten conectar al organismo y estudiar, tomar fotografías, tomar mosaicos, tener imágenes económicas, ¿no? Que permite reconocer qué es lo que va pasando enfrente y cómo se llama y quiénes son, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos del mar profundo? Pues del mar profundo de los océanos, pues principalmente todo lo que está cerca de la costa y todo lo que está muy somero, ¿no? Los estudios del mar profundo no tienen mucho que empezaron y apenas está haciendo su auge, ¿no? Y finalmente, ¿por qué es importante para la sociedad? Más que nada, esta es una reflexión que también me gustaría que se llevara, ¿no? Sabemos que también el mar profundo, como parte de los océanos, es una solución para el cambio climático. Recuerden que es un almacén muy grande de carbono, de dióxido de carbono, pero también es una fuente muy importante para nosotros de oxígeno. Entonces, más que hablarles acerca de ello, me gustaría que ustedes reflexionaran cuál es la importancia para la sociedad de los mares, los océanos y el mar profundo. ¿Por qué no sabemos tanto de estos mares profundos? ¿Por qué hay tan pocos estudios? Y pues eso sería todo de mi parte. Ay, perdón, creo que ya no se ve la otra imagen, pero eso sería todo de mi parte.
Y pues muchas gracias, espero les haya permitido compartir un poquito acerca de lo que sé del mar profundo y si tienen alguna duda, pues con gusto se las respondo. Muchas gracias, Ana. Estuvo súper interesante tu plática. Qué chido, la neta es que está muy bien. Y con esto nos quita muchos miedos, ¿no? Como que todo el mundo tiene miedo del mar profundo y de las cosas que se pueden encontrar ahí, ¿no? Tenemos unas preguntas. Nos dicen, ¿conoces alguna aplicación tecnológica que esté relacionada con la resistencia a las temperaturas extremas que soportan estos organismos? La verdad no sé, pero, o sea, no sé con claridad, pero tengo muchas páginas, igual si gustan escribirme a mi correo, un mensaje, porque no tengo redes sociales, perdonen, les fallo, pero tengo muchas páginas en donde nos hablan acerca como de estos esquemas, de estos aparatos que podemos utilizar, de los estudios, entonces igual se las podría pasar. Igual si gustan visitar la página de la NOAA, que se encarga acerca de estudiar todos los mares y llevar a cabo la telepresencia de algunas exploraciones oceanográficas, con gusto. Muchas gracias, Ana. También tenemos, yo tengo unas preguntillas. Hay una escena donde en la película de Nemo, donde baja, ¿no? Al mar profundo y se encuentran a este pez sapo. ¿Tú Ah, crees sí. que peces normales de arriba puedan bajar tanto? Sí, justamente ahí dicen que la fauna DAL son animales que vienen de la superficie porque son desplazados por competencia o por falta de alimento. Entonces llegan a los fondos marinos, se quedan ahí y se van adaptando a esas condiciones. Órale, qué padre. Y tengo otra pregunta. ¿Por qué crees que los animales nos decías que crecen mucho, que luego hay así animales muy grandes o largos, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto si las condiciones son tan rudas? Es una muy buena pregunta. Yo también a veces me la hago, ¿no? Yo creo que más que nada porque también tiene, o sea, como está ausente la luz, yo creo que el gigantismo ayuda mucho como a protegerse de los depredadores. Entonces, bueno, yo pienso, ¿no? Que es pero es muy buena pregunta para estudiarla. Tengo otra preguntilla, a ver si no te pongo en jaque. Eh, ¿Se han hecho estudios acerca de los microplásticos en el mar profundo? Sí, sí, hay estudios, incluso la doctora con la que trabajaba mi tesis nos pasó imágenes de cómo había bolsas de plástico y microplásticos a 3.000 metros de profundidad, 4.000 metros de profundidad, ¿no? Entonces es impresionante también cómo el hombre ha llegado a utilizar tanto los plásticos. Obviamente no hay que estar peleados con los plásticos, pero hay que saberlos consumir de manera eficiente, ¿no? Y cómo pueden, porque al final todo esto va a llegar a los océanos, y cómo finalmente se van hundiendo, van llegando a las profundidades y cómo va atacando más que nada la fauna que se encuentra ahí. Wow, es increíble. Sí, pues hay que consumir de manera responsable los plásticos. Ya por último, dinos dónde te podemos encontrar. Justamente tenía la otra imagen, pero aquí no se ve. Eh, Pues me pueden encontrar, soy tallerista de Pilares, del Club de la Divulgación Científica en Pilares, San Juan, Ixtayopan y Tierra Blanca, Tláhuac, pero si gustan les puedo pasar mi correo, que es anbdebueno@gmail.com. Igual ahí me pueden escribir cualquier duda, cualquier tema que les surta acerca del mar profundo, los océanos o los mares, pues podemos trabajarlo juntos o nos podemos estar apoyando con esta información y compartirnos. Muchas gracias, Ana. Y pues sí, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, ahí encontrarán todos nuestros talleres de pilares, habilidades digitales, del Club de la Divulgación Científica y también podrán encontrar a los talleres que imparte Ana en sus pilares.
Dejaremos tu correo en los comentarios de Facebook Sí, por si muchas tienen gracias. alguna duda o algún comentario y si te quieren para que les des un tallercito. Sí, Muchas gracias, gracias. Ana, y muchas No, gracias a todos gracias. los que nos acompañaron en esta charla de viernes de Tecnociencia. Nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Adiós. Bye.